Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema de tumores testiculares impartido por Elizabeth Aguilar y Alejandro Moreno Díaz, alumnos de la carrera de Medicina del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, para la materia de Patología Morfológica y Funcional 3, impartida por la doctora María del Rocío González. Muy bien, comenzaremos con la clasificación de los tumores testiculares. Tenemos dos principales categorías. Una de ellas es la de tumores de células germinales, que representa el 95% de este tipo de tumores. Tienen la característica de ser muy agresivos. Tenemos además la otra división, que son los tumores de cordones sexuales, que se caracterizan por ser principalmente benignos. Ambos tipos de tumores pueden ser curados siempre y cuando se les dé el tratamiento adecuado. En la categoría de tumores de células germinales, tenemos una subdivisión en seminomatosos y no seminomatosos. Dentro de los seminomatosos tenemos al seminoma, o llamado seminoma clásico, y al seminoma espermatocítico, mientras que en los no seminomatosos tenemos el carcinoma embrionario, el tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma y el teratoma. Dentro de los tumores de cordones sexuales tenemos a los tumores de células de Leydig y los tumores de las células de Sertoli, en los cuales no profundizaremos. Muy bien, comenzaremos con los tumores de células germinales y hablar un poco de sus generalidades. Dentro de la epidemiología tenemos que el grupo de edad donde se presenta este tipo de tumor es entre la edad de 15 a 34 años. La incidencia de tumores testiculares tan solo en Estados Unidos es de 6 casos por cada 100.000 habitantes, causando 300 muertes anuales. Por motivos desconocidos se ha observado el incremento de la incidencia de estos tumores y además se ha observado que la incidencia entre blancos y negros es de 5 a 1. Según estadísticas mexicanas, tenemos que este tipo de neoplasias representa el 8.3% de los casos de cáncer según el Instituto Nacional de Cancerología de México, convirtiéndola en el primer tipo de cáncer en hombres. Dentro de los factores ambientales encontramos que se asocia al síndrome de disgenesia testicular, el cual se presenta por criptorquidia, hipospadias y esperma de baja calidad. La criptorquidia es el principal factor de riesgo, viéndose asociado en un 10% a este tipo de neoplasias. Además, tenemos que la predisposición se eleva por exposición intrautero a sustancias como pesticidas o estrógenos no esteroideos. Además, se ha observado que el síndrome de Klinefelter tiene un riesgo ligeramente menor a 50% de asociarse a estas neoplasias. Existe una importante predisposición familiar al desarrollo de tumores testiculares de células germinales. El riesgo relativo de desarrollo de esos tumores en padres e hijos de pacientes con tumores testiculares de células germinales es 4 veces mayor de lo normal y 8 a 10 veces mayor entre hermanos. Varios loci se ven involucrados con el riesgo de heredar un tumor germinal, incluyendo genes que codifican el ligando para el receptor de tirosincinasa, KIT, y BAC, que son inductores de apoptosis. Interesantemente, estos genes también juegan un papel en el desarrollo gonadal. Profundizando un poco en la clasificación de estas neoplasias, se reconocen dos grupos amplios: los tumores seminomas, que están formados por células que recuerdan a células germinales primordiales o los gonocitos iniciales, y los tumores no seminomatosos. Consisten en células indiferenciadas que se parecen a células germinales embrionarias, como en el carcinoma embrionario, pero las células malignas se pueden diferenciar en varias estirpes que dan lugar a tumores del saco vitelino, coriocarcinomas y teratomas. Los tumores de células germinales tienen un único componente tisular, pero en el 60% de los casos contienen mezcla de componentes seminomatosos y no seminomatosos, así como otros tejidos. En estadísticas mexicanas, según el Instituto Nacional de Cancerología de México y municipios, el 26.60% de los casos de cáncer testicular son mixtos. Ya entrando a la patogénesis, tenemos que la mayoría de los tumores testiculares de células germinales se originan de una de las lesiones precursoras, denominadas neoplasias intratubulares de células germinales. Sin embargo, las neoplasias intratubulares de células germinales no participan como lesión precursora de los tumores de saco vitelino, ni de los teratomas o seminomas espermatocítico. Las neoplasias intratubulares de células germinales parecen producirse intraútero y quedan durmientes hasta la pubertad, que es cuando pueden progresar a seminomas o tumores no seminomatosos. La lesión consiste en células germinales primordiales atípicas
con grandes núcleos y citoplasma claro, cuyo tamaño duplica el de las células germinales normales. Esas células conservan la expresión de los factores de transcripción OCT3/4 y NANOG, que se asocian a pluripotencialidad y se expresan en las células germinales embrionarias normales. Las neoplasias intratubulares de células germinales comparten algunas de las alteraciones genéticas encontradas en los tumores de células germinales, como la ganancia de copias del brazo corto del cromosoma P, del cromosoma 12, en forma de un isocromosoma de su brazo corto, el cual es una alteración citogenética. Este cambio se encuentra invariablemente en los tumores invasivos, con independencia del tipo histológico. Las mutaciones activadoras de KIT que pueden estar presentes en los seminomas también están presentes en las neoplasias intratubulares de células germinales. Aproximadamente el 50% de los sujetos con neoplasias intratubulares de células germinales desarrollan tumores de células germinales invasivos en los 5 años siguientes al diagnóstico. Y se ha propuesto que prácticamente todos los pacientes con esta lesión precursora desarrollan finalmente tumores invasivos. Ahora explicaremos el tumor más común de las neoplasias testiculares, el cual es el seminoma o seminoma clásico. Los seminomas son los tumores de células germinales más frecuentes y suponen hasta el 50% de todos los casos. Según estadísticas mexicanas, la incidencia en nuestro país es de aproximadamente el 66.6%. Su incidencia máxima se detecta en la tercera década de la vida, comprendiendo así desde los 20 a los 30 años, y casi nunca se presentan lactantes. Pueden observarse tumores idénticos en el ovario, donde se denominan disgerminomas. Los seminomas contienen un isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12 y expresan OCT3/4 y NANOG. El 25% de esos tumores tienen mutaciones activadoras en KIT y también se ha descrito la ampliación de KIT, aunque pueden aumentar la expresión sin defectos genéticos. Dando paso a la morfología macroscópica del seminoma, tenemos que producen masas voluminosas, a veces con un tamaño de hasta 10 veces mayor que el testículo normal. El seminoma típico tiene una superficie de corte homogénea, blanca y grisácea, así y lobulada, como podemos ver aquí en la imagen, sin focos de hemorragia o necrosis. En general no atraviesa la túnica albugínea, pero en ocasiones se produce la extensión hacia el epidídimo, el cordón espermático o el saco escrotal. Microscópicamente, el seminoma típico está formado por sábanas de células uniformes divididas en lóbulos mal delimitados, por delicados tabiques de tejido fibroso que contienen una cantidad moderada de linfocitos. La célula clásica de seminoma es grande, redonda, con una membrana celular diferenciada, así como con un citoplasma transparente y un gran núcleo central con 1 a 2 nucleolos prominentes. Se observa mitosis de frecuencia variable, así como glucógeno dentro del citoplasma. Las células de seminoma son positivas para KIT, independientemente del estado de mutación que tenga, así como para OCT4 y fosfatasa alcalina placentaria, a veces con células dispersas positivas a queratina. 15% de los seminomas contienen sincitio trofoblasto, la estructura de color verde que se presenta en la imagen, el cual es característico de la placenta. Los seminomas también pueden estar acompañados por una reacción granulomatosa mal definida, en contraste a los granulomas bien definidos que se van a observar en la tuberculosis. Es por esto que podemos diferenciarlos. Ahora damos paso al seminoma espermatocítico. Aunque está relacionado por su denominación con el seminoma clásico, este es un tumor diferente, tanto clínico como histológicamente. El seminoma espermatocítico es un tumor infrecuente, que representa solo el 1 o 2% de todas las neoplasias testiculares de células germinales. La edad de afectación es mucho mayor que en la mayoría de tumores testiculares, dado que los sujetos afectados suelen superar los 65 años. Al contrario que el seminoma clásico, se trata de un tumor de lento crecimiento que no produce metástasis y por tanto el pronóstico es excelente. Al contrario que los seminomas típicos, los seminomas espermatocíticos carecen de linfocitos, granulomas, sincitotrofoblasto, lugares de origen extratesticular, mezcla con otros tumores de células germinales y también carecen de asociación
con las neoplasias intratubulares de células germinales, que son las lesiones precursoras del seminoma clásico. Pasando a la morfología, este tipo de neoplasias tiende a tener una superficie de corte blanda y gris clara, que a veces contiene quistes mucoides. Los seminomas espermatocíticos contienen 3 tipos de poblaciones celulares entremezcladas, como vamos a poder observar en la imagen señalados por flechas. El primer tipo son las células de mediano tamaño. Son las más numerosas, con núcleos redondos y citoplasma eosinófilo. Otras células son las más pequeñas, con un ribete estrecho de citoplasma eosinófilo, que se parecen a los espermatocitos secundarios. Finalmente, tenemos a las células gigantes, las cuales se encuentran dispersas y pueden ser uni o multinucleadas. La cromatina de algunas células de tamaño intermedio es similar a la que se ve en la fase meiótica de los espermatocitos no neoplásicos, llamada cromatina espirema. Damos paso ahora al carcinoma embrionario. Los carcinomas embrionarios se presentan principalmente en el grupo de edad de 20 a 30 años. Son más agresivos que los seminomas y pueden encontrarse en un patrón mixto, del cual representa el 50% de los patrones mixtos de cáncer germinal testicular, según cifras del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Macroscópicamente, el tumor es menor que el seminoma. Sin embargo, en algunos casos puede rebasar el tamaño de un testículo normal, como se puede observar en esta imagen. No suelen reemplazar todo el testículo, pero sí pueden extenderse a través de la túnica albuginea al epidídimo. Al corte vamos a observar un aspecto variado, mal delimitado en los bordes, en contraste al seminoma clásico, el cual tiene lóbulos bien delimitados. Además vamos a encontrar focos hemorrágicos que se encuentran señalados por las flechas, los cuales van a estar ausentes en el seminoma clásico. Histológicamente, las células crecen adoptando patrones alveolares o tubulares, a veces con circunvoluciones papilares. Las lesiones más indiferenciadas muestran sábanas de células y no forman glándulas diferenciadas. Las células neoplásicas tienen aspecto epitelial, son grandes y anaplásicas y presentan núcleos hipercromáticos y nucleolos prominentes, como podemos observar en la imagen. Al contrario que el seminoma, los márgenes celulares son normalmente indiferenciados y existe una variación considerable en el tamaño y en la forma de las células. Es frecuente ver figuras mitóticas y células gigantes tumorales. Los carcinomas embrionarios comparten algunos marcadores con seminomas clásicos, como son OCT34 y fosfatasa alcalina placentaria, pero difieren por ser positivos para citoqueratina y CD30, así como negativos para KIT. Dando paso a los tumores del saco vitelino, el tumor de saco vitelino es también llamado tumor del seno endodérmico. Este es el tumor testicular más frecuente en lactantes y niños de hasta 3 años de edad. Según estadísticas del Centro Médico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, representa el 3.30% de los casos de cáncer que se presentan, así como el 10.5% de los casos de cáncer total en hombres. Este grupo de edad tiene un pronóstico muy bueno. En los adultos, la forma pura de este tumor es rara, por lo general se encuentra mezclado con otros tipos de cáncer testicular, como podemos ver en la imagen. Macroscópicamente, el tumor no está encapsulado y en el corte se presenta con un aspecto mucinoso homogéneo, amarillo o blanco. En el estudio microscópico es característica una red a modo de encaje, llamada reticular, de células cúbicas y aplanadas de mediano tamaño. Además se pueden encontrar estructuras papilares, cordones sólidos de células y muchos otros patrones menos frecuentes. Aproximadamente el 50% de los tumores pueden verse estructuras que parecen senos endodérmicos, los cuales son llamados cuerpos de Schiller-Duval, que podemos observar en la imagen, que consisten en un núcleo mesodérmico con un capilar central y una capa visceral y parietal de células que se parecen a los glomérulos primitivos. Dentro y fuera del citoplasma se ven glóbulos eosinófilos parecidos a hialina
en los cuales se puede mostrar la presencia de alfa-fetoproteína y alfa-antitripsina mediante tinciones inmunocitoquímicas. La presencia de alfa-fetoproteína en las células tumorales es muy característica y confirma la diferenciación en células del saco vitelino. Ahora pasaremos a la descripción del coriocarcinoma. El coriocarcinoma es una forma muy maligna de tumor testicular. En su forma pura, los coriocarcinomas son raros y suponen menos del 1% de todos los tumores de células germinales. Estos tumores a menudo no provocan un aumento del tamaño testicular y se detectan solo como un pequeño nódulo palpable. Típicamente, estos tumores son pequeños y raramente superan los 5 centímetros de diámetro. Como podemos ver en la imagen, aquí se aprecia la tumoración que no excede el centímetro de diámetro. Las hemorragias y la necrosis son muy frecuentes. Tal como se puede ver en la imagen, tenemos un centro hemorrágico rodeado por el tejido testicular preservado. Histológicamente, los tumores contienen dos tipos de células. Las células sincitotrofoblásticas son grandes y tienen muchos núcleos hipercromáticos, irregulares o lobulados y un abundante citoplasma eosinofílico vacuolado, como se presenta en el esquema. Es fácil demostrar la presencia de gonadotropina coriónica en el citoplasma. Las células citotrofoblásticas, estas representadas en el esquema, son más regulares y tienden a ser poligonales, con bordes diferenciados y citoplasma transparente. Crecen formando cordones o masas y contienen un solo núcleo bastante uniforme. En esta fotografía microscópica se pueden apreciar las células citotrofoblásticas en la parte superior y las células sincitotrofoblásticas en la parte inferior, que tienen un citoplasma prominente y varios núcleos. En esta imagen se puede apreciar un patrón mezclado con las células sincitotrofoblásticas rodeando a las células citotrofoblásticas. Los teratomas se refieren a un grupo de tumores testiculares complejos que tienen varios componentes celulares u organoides, que recuerdan a los derivados normales procedentes de más de una capa germinal. Se presentan a cualquier edad, desde la lactancia hasta la edad adulta. Las formas puras de teratoma son frecuentes en lactantes y niños, solo superados en frecuencia por los tumores del saco vitelino. En los adultos, los teratomas puros son raros y suponen el 2 al 3% de los tumores de células germinales. No obstante, la frecuencia de los teratomas mixtos con otros tumores de células germinales se acerca al 45%. Macroscópicamente, los teratomas son normalmente grandes, con un tamaño que varía entre 5 y 10 centímetros de diámetro. Como están formados por varios tejidos, el aspecto macroscópico es heterogéneo con zonas sólidas y a veces cartilaginosas y quísticas. La hemorragia y la necrosis indican normalmente una mezcla con carcinoma embrionario, coriocarcinoma o ambos. En la imagen podemos ver un teratoma testicular y en la superficie de corte variada con quistes refleja la multiplicidad de tejido que se encuentra histológicamente. En esta imagen macroscópica se aprecia un teratoma adulto. Hay muchas áreas quísticas, lóbulos de tejido adiposo maduro y nódulos sólidos brillantes correspondientes a cartílago bien diferenciado. En esta imagen microscópica se pueden observar diferentes tipos de tejido. Primero, grandes islas de tejido cartilaginoso rodeando estructuras glandulares bien diferenciadas. En esta imagen microscópica se pueden apreciar glándulas desorganizadas, cartílago, músculo liso y estroma inmaduro. En el niño, los teratomas maduros diferenciados siguen una evolución benigna. En el varón pospuberal, todos los teratomas se consideran malignos, capaces de seguir un comportamiento metastásico, tanto si sus elementos son maduros como inmaduros. En consecuencia, no es esencial detectar la inmadurez de un teratoma testicular en el varón pospuberal. Los tumores mixtos representan el 60% de los tumores testiculares, y estos contienen más de uno de los patrones puros. Las mezclas más comunes son teratoma con carcinoma embrionario y tumor de saco vitelino, seminoma con carcinoma embrionario o coriocarcinoma embrionario con teratoma, también denominado teratocarcinoma. El pronóstico empeora con la aparición de un elemento más grave. Las características clínicas son muy similares, aunque el aumento del tamaño indoloro de los testículos es una característica de las neoplasias testiculares de células germinales. Cualquier masa testicular sólida debe considerarse una neoplasia a menos que se demuestre lo contrario. La biopsia de una neoplasia testicular se asocia al riesgo de diseminación del tumor, lo que obligaría a la extirpación de la piel del escroto, además de la orquiectomía.
En consecuencia, el tratamiento estándar de una masa testicular sólida es la orquiectomía radical basada en la presunción de malignidad. En este esquema se observan los pasos a seguir en caso de encontrar una masa escrotal. Si es una masa testicular no palpable, se debe tratar con antibióticos, AINE o ambos por una posible epididimitis u orquitis. Los signos y los síntomas que se resuelven por completo se les debe de dar un seguimiento rutinario, pero si existe persistencia de signos o síntomas, se debe realizar una ecografía testicular. Cuando existe una masa testicular palpable, se debe realizar una ecografía testicular y en caso de existir una masa intratesticular hipoecoica, se debe remitir al paciente al urólogo para realizar una orquiectomía. Los tumores testiculares tienen un modo característico de diseminación. La diseminación linfática es común a todas las formas de tumores testiculares. En general, los ganglios paraórticos retroperitoneales son los primeros en afectarse. La diseminación posterior puede dirigirse hacia los ganglios mediastínicos y supraclaviculares. La diseminación hematógena se dirige principalmente hacia los pulmones, pero puede afectarse el hígado, el cerebro y los huesos. Desde el punto de vista clínico, los tumores de los testículos se dividen en dos amplias categorías: tumores de células germinales seminomatosos y no seminomatosos. Los seminomas tienden a mantenerse localizados en los testículos durante mucho tiempo y por tanto el 70% se presenta en consulta en un estadio 1. Por el contrario, el 60% de los varones con tumores no seminomatosos acuden con enfermedad clínica avanzada, en estadios 2 y 3. Las metástasis de los seminomas afectan normalmente a los ganglios linfáticos. La diseminación hematógena se produce en etapas más avanzadas de la evolución. Los tumores no seminomatosos no solo metastatizan. Sí, 3. Las metástasis de los seminomas afectan normalmente a los ganglios linfáticos. La diseminación hematógena se produce en etapas más avanzadas de la evolución. Los tumores no seminomatosos no solo metastatizan antes, sino que también emplean la ruta hematógena con mayor frecuencia. El coriocarcinoma puro, una rara entidad, es el tumor no seminomatoso más grave. Es posible que no cause un aumento del tamaño del testículo, pero, por el contrario, se disemina de forma principal y rápida por vía hematógena. Por tanto, los pulmones y el hígado se ven afectados de forma precoz en casi todos los casos. Desde el punto de vista terapéutico, los seminomas son muy radiosensibles, mientras que los tumores no seminomatosos son relativamente radioresistentes. En resumen, los tumores no seminomatosos son biológicamente más agresivos que los seminomas y en general tienen un peor pronóstico. Dependiendo de su distribución, existen diversos estadios. El primer estadio clínico es un tumor limitado a los testículos, epidídimo o cordón espermático. El estadio 2 ya se encuentra diseminación a distancia limitada a los ganglios retroperitoneales por debajo del diafragma, mientras que en el estadio 3 la metástasis se encuentra fuera de los ganglios retroperitoneales o por encima del diafragma. Los tumores de células germinales de los testículos segregan hormonas polipeptídicas y determinadas enzimas que pueden detectarse en sangre mediante un análisis sensible. Estos marcadores biológicos son gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína y lactato deshidrogenasa, valiosos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer testicular. La elevación del lactato deshidrogenasa se correlaciona con la masa de células tumorales y constituye una herramienta para evaluar la carga tumoral. El tumor del saco vitelino y los elementos del coriocarcinoma, respectivamente, dan lugar a una elevación importante de la alfa-fetoproteína o alfa-fetoproteína sérica. Ambos marcadores están elevados en más del 80% de los sujetos con tumores no seminomatosos en el momento del diagnóstico. Tal como se ha comentado con anterioridad, el 15% de los seminomas no tiene células gigantes sin citotrofoblásticas y elevación mínima de concentración de gonadotropina coriónica humana que no afecta el pronóstico. Los marcadores séricos son fundamentales para 4 aspectos: evaluación de la masa testicular, estadificación de los tumores de células germinales, evaluación de la carga tumoral y seguimiento de respuesta al tratamiento. 11. Para definir una enfermedad de riesgo elevado, es necesario tomar en cuenta cualquiera de los siguientes elementos: lactato deshidrogenasa 10 veces el límite superior de la normalidad,
gonadotropina crónica humana mayor a 50.000 unidades internacionales por mililitro o alfa-fetoproteína mayor a 10.000 nanogramos por mililitro. Cualquiera de los tumores de células germinales primarios de mediastino o metástasis visceral no pulmonar, como a hueso, hígado o cerebro. El tratamiento y el pronóstico de los tumores testiculares dependen principalmente del estadio clínico y del tipo histológico. El seminoma, que es muy radiosensible y tiende a mantenerse localizado durante largos periodos de tiempo, es el de mejor pronóstico. Más del 95% de los pacientes con enfermedad en estadios 1 y 2 pueden curarse. Entre los tumores no seminomatosos, el subtipo histológico no influye significativamente en el pronóstico y por tanto se tratan como un solo grupo. El coriocarcinoma puro tiene un peor pronóstico, si bien no es tan malo si contiene un componente menor de células germinales mixtas. En todos los tumores testiculares, la metástasis a distancia, cuando aparece, se presenta en los primeros 2 años tras el tratamiento. Por nuestra parte, eso sería todo. Muchas gracias por mirar nuestro video.